Bendiciones, hermanos. Qué bueno que se ha podido conectar a nuestra primera clase de liturgia. Como ustedes sabían ya, para esta clase o este curso la iba a estar impartiendo nuestra hermana Nayeli, pero debido a compromisos ministeriales y laborales en las oficinas de la Iglesia de Dios, pues no va a poder compartir con ustedes este tiempo. Así que yo asumo la responsabilidad y aquí estoy con ustedes para estar compartiendo este tiempo. Son 6 semanitas que voy a estar con ustedes para compartir la clase de liturgia. Así que voy a compartir este material en el cual vamos a estar mirando lo que tiene que ver con liturgia. Esto lo voy a explicar el próximo lunes personalmente, cuando estemos en vivo, así que sigamos adelante con lo que tiene que ver con el silabario o el prontuario, como algunos le conocen, nuestra clase o nuestra asignatura liturgia cristiana. Vamos a ver, voy a leerle un poco aquí la descripción del curso. Es que en este curso vamos a hacer un análisis de los fundamentos bíblicos de la liturgia. Vamos a ver los elementos litúrgicos, los diferentes formatos de la liturgia y la importancia de la liturgia en la adoración, en lo que es la iglesia de hoy. El libro de texto es Adoración Cristiana por Carmelo Álvarez de AED, es la editorial AED. Yo voy a estar subiendo algún material a Classroom para que ustedes puedan tener material suficiente para estar revisando. El objetivo del curso, ¿de qué trata liturgia? Primero, yo tengo 5 puntos aquí. Bueno, están aquí escritos por la maestra Nayeli. Voy a basarme en este mismo formato, en este mismo silabario. El primer objetivo es conocer los cambios litúrgicos a través de la reforma protestante. Vamos a ver esos cambios, cómo vinieron a traer un nuevo aire en el momento de la adoración a Dios. Número 2, el estudiante sabrá las responsabilidades sacerdotales en la liturgia. 3, conocerá lo que son las ordenanzas o los sacramentos respecto a la palabra. ¿Qué son las ordenanzas y qué son los sacramentos? Lo vamos a estar aprendiendo. Número 4, vamos a distinguir la variedad de experiencias en la adoración protestante. Aunque todos somos cristianos, evangélicos, protestantes, hermanos, no todos adoramos igual. Vamos a ver esa variedad. Y por último, el quinto punto, al finalizar el curso, usted como estudiante podrá conocer la diversidad de modelos de la adoración protestante. ¿Cómo vamos a evaluar el curso? El estudiante deberá participar de las lecturas presentadas por el maestro y completar los trabajos escritos y las preguntas claves asignadas. ¿Ok? Allí tenemos ya las fechas. Hoy, 14 de agosto, es introducción a la liturgia. Esta es la primera clase de hoy. Entiendo que usted la va a mirar no el día 14, sino otro día por el asunto de la grabación y los problemas técnicos que tuvimos aquí en la oficina. El día 21 vamos a ver el desarrollo litúrgico, cómo la liturgia fue transformándose. En agosto 28 vamos a estar mirando normas para la adoración. Las normas para la adoración. Cómo cada iglesia, cada denominación tiene sus propias normas para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. También vamos a ver qué tan importante en el mes de septiembre, ya el día 4, el papel de la liturgia en el culto. ¿Qué papel juega la liturgia en nuestros cultos o en nuestros servicios? El septiembre 11 vamos a ver esas grandes variedades que conllevan las ceremonias eclesiásticas. Y en septiembre 18, nuestra última clase, vamos a estar viendo ese tema, viviendo la liturgia, cómo nosotros podemos disfrutar lo que es
la liturgia en nuestros servicios. Así que todo este juego de palabras de la liturgia, todos estos contextos, lo vamos a ir desenvolviendo poco a poco. Es una clase muy interesante. Vamos a estar aprendiendo para conocer esos cambios que hay, esas variantes que hay a la hora de adorar a Dios. Tengo que decirlo de esta manera, como suelo hablar en diferentes contextos que me corresponde dar la clase. Por favor, todo lo que vamos a aprender aquí no es con el fin de criticar a otra congregación que no adora como nosotros. No vamos a humillar ni vamos a hablar mal de otras congregaciones que no están adorando a Dios como nosotros lo hacemos. El propósito es aprender a conocer cómo Dios acepta la adoración de nuestros hermanos en la fe, a pesar, tengo que decir esto, a pesar de que no es de nuestro agrado o no es la forma en que nosotros quisiéramos que ellos adoraran a Dios. Espero estarme dando a entender, porque vamos a ver que no todos adoramos igual, ya eso ya lo sabemos, pero sí hay que quitar ese dedo del renglón donde juzgamos o creemos que nosotros lo hacemos de la mejor manera o que la única manera en que se debe de adorar a Dios es como nosotros lo hacemos. Así es, muchachos, vamos a entrar aquí. La calificación, ¿cómo vamos a calificar su asistencia a clase? Recuerden, son solamente 6 clases, 6 clases. Por favor, no me falte, vea las clases por diferido también. Si usted no puede venir un día, véalo por diferido y vamos a ver las asignaciones. Cada vez que le encargue un trabajo, lo vamos a estar dando una calificación también. Las participaciones son bien importantes, cómo nosotros participamos en grupo. Hay trabajos extras también. Va a haber un examen parcial y un examen final. Ahí están los porcentajes que cuando usted cumple con todo esto, pues le darán un 100 de calificación. Así que está cordialmente invitado a que guarde este silabario de una manera en que usted le pueda sacar el beneficio para tener una buena calificación. Entrando en materia, ¿qué es la liturgia? Vamos a estar viendo qué es la liturgia, pero primero quiero llevarlo a este punto. Tenemos varias imágenes ahí con las cuales en algún momento el ser humano se ha identificado. Recuerde, hoy no voy a estar hablando lo que es bueno y lo que es malo, si lo tenemos que hacer o no lo tenemos que hacer. El propósito de este curso de liturgias a través de los institutos bíblicos es que el cristiano, el líder, aprenda a diferenciar lo que son los diferentes modelos de adoración a nuestro Dios. Aunque todos podríamos decir, o la gran mayoría podríamos decir, la adoración debe de ser igual en todos los lugares. Pero recuerde que la adoración del ser humano para con nuestro Dios tiene que ver con la cultura, con la educación, con el estatus social, con el estatus, sí, financiero también. Tiene que ver con tantas cosas y a ello lo vamos a estar apegando para ver cuáles son esas variantes. La pregunta que tenemos que contestar primero cuando vemos estas imágenes es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué usted adora a Dios como usted cree que es la manera correcta? ¿Eh? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué pasamos al altar a orar? En el caso de la imagen, ¿por qué las hermanas usan velo o pañoleta, como le llaman en algunos lugares? ¿Por qué en otros ofrecen incienso? ¿Por qué otros levantan las manos para adorar a Dios? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué otros danzan, como tenemos la imagen ahí? Y algunos de ustedes participan en danza,
en ese ministerio en sus congregaciones. Otros participan en el ministerio de la oración, de la liberación. Bueno, aquí es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Este es el punto. Al llevar este estudio adelante, para poder salir adelante en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de adorar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hágase esta pregunta introspectivamente y pregúntese usted por qué hace lo que hace dentro de la iglesia. ¿Por qué hace lo que hace y por qué no hace lo que no hace? Tenemos ahí como el arbolito, que hay algunas congregaciones, algunos grupos cristianos que dicen no debemos de tener arbolitos de Navidad. Estamos hablando de la adoración a nuestro Dios, de las liturgias, el por qué hacemos lo que hacemos, ¿ok? Espero que ustedes ya vayan agarrándole sabor, vayan complementando la idea de lo que vamos a estar tratando en este curso. ¿Cuál es la liturgia correcta para adorar a Dios? Aquí, en este punto, ¿cuál es la liturgia correcta para adorar a Dios? Tengo que llevarle a esta clase, mire, vaya, ¿cuál es la liturgia correcta para adorar a Dios? Vamos a ver en la próxima semana, vamos a ver el desarrollo litúrgico. ¿Por qué tuvo que desarrollarse la liturgia? ¿Acaso la manera en que se adoraba a Dios en el pasado ya no le gusta? Vamos a ver también esto, cómo vamos a vivir la liturgia. Pero para vivir la liturgia nosotros estamos atados a normas para la adoración. Es un tema bien interesante la liturgia, porque esto nos va a llevar a nosotros a meditar qué es lo que nosotros estamos haciendo cada vez que vamos a la iglesia. Por ejemplo, alguien dice, hoy vengo a adorar al Señor. Otros dicen, voy a ir a la iglesia a ver qué tiene Dios para mí. Otro le contestará, no, hermano, no vengas para ver qué Dios tiene para ti. Ven al santuario para adorar al Señor. Y luego tomamos el texto base, entrar por sus puertas con acción de gracia, con alabanzas. ¿Ve? Entonces, ya ahí, ¿cuál es el propósito de estar en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de adorar? Hoy tenemos que ver la introducción y vamos a ver cuál es la liturgia correcta para adorar a Dios. Como yo adoro o como usted adora. Vamos a tocar un tema bien interesante que tiene que ver a la música, en la adoración, en la liturgia. Vamos a ver cuándo empezaron a meter música en la adoración. Así que va a ser un tema bien interesante. Amados hermanos, liturgia, ¿qué liturgia? Primero, para ir avanzando, ¿qué es la liturgia? La liturgia proviene de un término griego, de una palabra griega que es liturgia. Se oye muy parecido, pero se compone de dos vocablos. Está separado la palabra liturgia. Uno es laos y la otra ergón. Laos significa pueblo. Ergón es obra o trabajo. En un sentido general, podríamos decir que liturgia quiere decir la obra del pueblo. O sea, ¿qué hacemos nosotros cuando adoramos a Dios? Este es el servicio del pueblo, es el servicio público, es la obra del pueblo. Espero estarme dando a entender. Cuando hablamos de liturgia, es lo que nosotros hacemos para agradar a Dios. Amén. Cuando hablamos de liturgia, es qué hacemos nosotros para agradar a Dios. Por eso levantamos las manos, por eso nos ponemos un velo, por eso danzamos, por eso gritamos, por eso aplaudimos. ¿Qué es lo que hacemos? Esta obra del pueblo en las ceremonias, en una quinceañera, en una boda. Recuerden, este curso es
para ayudarnos a entender la gran diversidad que existe a la hora de servir a Dios. Liturgia es un conjunto de prácticas establecidas, ¿vea? Conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. Tengo tres imágenes. De las tres, alguna te podrá escandalizar, otra no te podrá gustar, otro dirá, ¿por qué lo hacen de esa manera? Es un reto bien importante que vamos a tener en este curso. Tenemos a la gente que aplaude, que levanta las manos, que grita, que hace ruido. Tenemos a una persona ahí de camisa azul que lo vemos sin zapato, sin calcetines, con el pantalón remangado. Lo vemos que está en un santuario y alguien puede decir, no es la forma correcta en la cual debe de estar en el altar, en la plataforma. Vemos a una persona que está ahí tocando, ministrando con la música. Alguien podrá decir, ¿por qué trae un zapato tenis cuando debería de traer otro tipo de ropa? Entonces, es lo que vamos a estar viendo tocante a la liturgia. Conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. También tenemos a una familia por ahí que lo vemos que están orando, pero alguien también podrá decir, esa familia está bien vestida. El hombre con su corbata, con su camisa blanca, manga larga, las mujeres con sus vestidos, pero alguien puede decir, pero esperen, noten algo, el niño tiene el pelo largo, allí hay algo como que no cuadra. Entonces, estamos viendo el servicio del pueblo, la obra del pueblo, a la hora de orar, a la hora de, recuerda, liturgia es lo que nosotros hacemos para Dios. Cuando nosotros oramos, estamos haciendo un ejercicio espiritual para Dios, estamos pidiéndole a Dios. Entonces, alguien puede decir, él no puede estar con el pelo largo, ese niño clamando a Dios. Otro puede decir que la mujer necesita ponerse el velo para poder orar. Entonces, vamos a estar viendo ese conjunto de prácticas, mis amados, en este curso. La primera vez que se aplicó la palabra liturgia, lo vamos a ver en las próximas clases, en los próximos minutos también voy a dar un pequeño detalle. Fue la primera vez que se usó la palabra liturgia, fue cuando se habló acerca de la Santa Cena, que no se conocía como la Santa Cena, sino la Eucaristía. Usted ya sabe el trasfondo católico, apostólico, romano. La Eucaristía, la Santa Cena, la iglesia de la Edad Media. La iglesia, ahí es cuando empiezan ellos a hablar de la Eucaristía y hablaron de la palabra liturgia, pero vea bien, aquí se refería exclusivamente al sacrificio de Cristo por la iglesia. Si se da cuenta, recuerden, liturgia hoy nosotros acabamos de decir que tiene que ver lo que nosotros hacemos para Dios, el servicio del pueblo para Dios. Pero la primera vez que se usó la palabra liturgia tenía que ver con lo que Dios o lo que Cristo hizo por nosotros, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando se rompe ese pan, cuando se da la copa de vino, ahí estamos hablando de lo que fue la primera vez que se usó la palabra liturgia. Esto no lo podemos ignorar, esto no puede pasar por alto. Lo vamos a estar viendo conforme estemos pasando las semanas. Por favor, si puede usted estar en vivo la mayor parte de estas clases, se lo voy a agradecer porque van a surgir muchas preguntas que tal vez usted tenga. Va a haber una tarea muy interesante que ustedes van a hacer. Vayan tomando nota. Yo voy a mandarle un correo electrónico para que usted pueda ver también cuál va a ser su responsabilidad. Cuando entre a Classroom, también ahí va a estar las indicaciones, porque en este punto tengo que dejarle la tarea ya, que será contado como
o el examen parcial. El examen parcial, esto es lo que usted va a hacer. Vea lo que decimos, algo que no podemos ocultar. Las evidencias demuestran que los cristianos, en vez de poner tienen, ahí voy a usar la palabra tenemos. Las evidencias demuestran que los cristianos tenemos diferentes, y ahí tenemos 6 puntos. De esas diferencias, muchas veces es en esta parte, dificultan el desarrollo de la fe en Dios. Sí, mi hermano, y como dijo un compañero en una de las clases, dijo, no se pongan nerviosos, pero las evidencias han demostrado que nosotros los cristianos tenemos diferentes, diferentes, número 1, perspectivas. ¿Cuál es la perspectiva que nosotros tenemos de la Santa Cena? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos nosotros de la alabanza, de la adoración? ¿Cuál es la perspectiva que nosotros tenemos acerca de los bautismos? Perspectivas que tenemos en esos servicios, en esas actividades que hacemos. ¿Cuáles son nuestras reglas? ¿Qué reglas nosotros tenemos para llevar a cabo nuestra liturgia? Por ejemplo, nosotros tenemos ya una regla no escrita que hay ciertos himnos, ciertos coritos, ciertas alabanzas donde no usamos el pandero. Esas son nuestras reglas. ¿Ve? Somos diferentes. Tenemos nuestras reglas que hay un momento en el cual vamos a levantar las manos y a cerrar nuestros ojos. Esas son nuestras reglas que no están escritas dentro de nuestra liturgia. También tenemos nuestras tradiciones. Las tradiciones que vea lo que está escrito abajo. Estas tradiciones a veces dificultan para el desarrollo de la fe de la persona en Dios. Tenemos ciertas tradiciones. Estoy hablando del pueblo cristiano alrededor del mundo. No importa la denominación, no importa si es una iglesia independiente, no importa de qué parte del evangelio se postule, llámese pentecostés o simplemente evangélico. Todos tenemos diferentes expectativas. Expectativas de cómo va a ser un concierto, expectativas de cómo va a ser una predicación, la entrega de un mensaje. También tenemos diferentes suposiciones y por obvias razones las prácticas. Así que, amados, abróchense el cinturón porque vamos a aprender demasiado aquí. Y los que ya conocen este asunto, los que ya conocen este tema, lo vamos a reforzar. Si usted ya tiene algunas preguntas, empiece a escribirlas y me lo manda a través de Classroom. Voy a abrir un espacio en Classroom que va a decir preguntas o espacio para preguntas. Y usted escribe ahí sus preguntas y me las manda y vamos a estarlas compartiendo. La tarea, el examen parcial. Mire, lo único que va a hacer usted es ir, ahí va a estar en Classroom bien especificados los puntos. Va a ir usted a una iglesia que no es su congregación. Hable con su pastor, porque tal vez a su pastor no le va a parecer que vaya a otras congregaciones. Hable con su pastor y dígale a su pastor que su maestro, Martín Andrade, le está pidiendo que haga una tarea. Usted es un estudiante ya y esto es una práctica que tiene que ver con asuntos académicos. ¿Ok? Y vamos a hacer esto. Usted va a hacer esto. Va a escoger
una iglesia que no es su congregación. De preferencia que no viene en el mismo corte que usted es. O sea, si usted es pentecostés, vaya a una congregación que no es pentecostés. Va a ir solamente un día, un día. Si es necesario ir 2 veces, hágalo, hágalo. De esto se trata. Va a ir usted a una iglesia que es diferente a la forma de adorar en que ustedes están acostumbrados, que es su tradición, que es su patrón de vida a la hora de adorar a Dios. Yo voy a sugerir que vayan a iglesias. Si usted es pentecostés, vaya a una iglesia bautista, a una iglesia metodista, a una iglesia del sábado. Sí, a una iglesia del séptimo día. Vaya a una iglesia católica y va a tomar nota. Sí, tiene que ser muy respetuoso y tomar notas mentales para que no esté en el culto, en el servicio, tomando notas ahí. No, no, tiene que ir respetando el servicio o el momento de adoración a la iglesia que usted vaya. Y va usted a tomar nota del orden del servicio. ¿Cómo lo hacen ellos? Si empiezan con una oración, si empiezan con una alabanza, si empiezan con lectura de la palabra, tome usted nota, haga nota mental, vaya tomando notas y después me va a hacer un resumen de la forma en que ellos adoran a Dios. Ponga bien atención, no va a ir a criticar, no me va a ir a sacar textos para decir esto que hicieron estaba mal, esto no deberían de haberlo hecho. No, 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 no. Usted va a ir, va a mirar la forma en que ellos adoran a Dios y va a mirar esas diferencias que hay en las liturgias. Vean nomás, yo le estoy pidiendo una congregación nada más, porque vamos a tener un espacio, todo el grupo, donde vamos a compartir nuestras experiencias, no para criticar, sino para mirar cómo ellos adoran al Señor. Si usted es bautista o metodista o presbiteriano, entonces usted va a ir a una iglesia pentecostés, a una iglesia de un corte de adoración diferente al cual usted practica. ¿Ok? ¿Está claro? Yo le voy a dejar bien específico en Classroom el examen parcial. Visitar una congregación de un corte diferente litúrgico a la que nosotros practicamos. Va a ser una experiencia muy enriquecedora. Busque, vaya poniendo atención a qué congregación va a ir, qué domingo va a ir, para que usted pueda pedir permiso a su pastor y decir, yo necesito ir. El pastor Andrade va a calificar, está en el Instituto Bíblico, estamos en pleno desarrollo académico. Amén. Lo estoy llevando ahí a una realidad que veamos, que conozcamos para hacer un análisis de la liturgia cristiana. Cuando vemos este punto, tenemos aquí con letras como que están paradas, pero no están en la forma acostumbradas, en la forma correcta en la cual nosotros leemos. Vamos a mirar ahí que habla de Juan el Bautista. ¿Fue Juan el Bautista un rebelde a la liturgia de su tiempo? ¿Fue Juan el Bautista un rebelde a la liturgia de su tiempo?
Veamos, él es hijo de un sacerdote y de un profeta llamado Zacarías, sacerdote. O sea, para que le ponga más salsita a los tacos, ahí que le agarre sabor a este concepto del cual usted está pensando, meditando. Juan el Bautista es hijo de un sacerdote, él pertenece a la orden sacerdotal y es este profeta Zacarías el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque recuerden, todavía no se escribía los evangelios, todavía no se escribía ninguna carta de los apóstoles ahí. Entonces, estaba finalizando ese tiempo, esa época del Antiguo Testamento, aunque ya hacía cerca de 400 años que no se escribía ningún libro profético. Y es ahí cuando llega Juan el Bautista. En el ministerio de Zacarías podemos ver que su ministerio sacerdotal era en el templo. Y nos da a conocer algo de que era allí, en el templo, el culto religioso. Desde el tiempo de Salomón, cuando centraliza el templo en Jerusalén, porque recuerden que antes el tabernáculo estaba viajando de un lugar a otro. Es Salomón quien centraliza la adoración en Jerusalén. Y desde entonces, todo lo que tiene que ver con adoración, todo lo que tiene que ver con liturgia, lo que hace el pueblo para con Dios, todos los varones tenían que viajar tenían que viajar 3 veces al año para las grandes fiestas solemnes del pueblo de Israel que se llevan a cabo en Jerusalén, en el templo. Pero una mínimo era obligatorio. Una vez al año, todos los varones tenían que venir a Jerusalén para adorar a Dios. Estamos viendo la adoración centralizada exclusivamente en el templo. El ministerio sacerdotal de Zacarías también fue una base muy fuerte para la liturgia precristiana de Jerusalén. Porque ustedes recuerdan que el mismo Jesús asistía al templo. Los discípulos de Jesús asistían al templo. Que ellos conocen una liturgia de la forma en que se adora a Dios. El ministerio litúrgico de Zacarías vino a ser ese puente entre el culto judío o la sinagoga. Recuerde que había el templo en Jerusalén, las sinagogas en diferentes partes fuera de Jerusalén, y ahora era hacia las casas donde se reunían los cristianos. La pregunta es, si todos se reunían en el templo para adorar, ¿cómo es que Juan el Bautista, el hijo del sacerdote, el hijo del profeta Zacarías, decide salir a predicar fuera del templo? Rompió la tradición, rompió esa forma litúrgica de honrar a Dios. ¿Saben ustedes que Juan el Bautista fue el primero que empezó a bautizar a los judíos? Los judíos tenían ciertos rituales de purificación, pero el bautismo para los judíos no existía. El judío podía bautizar a otras personas, a gentiles que abrazaban la fe del judaísmo, pero el mismo judío no bautizaba a otro judío. Juan el Bautista se atreve a ir contra toda liturgia establecida y empieza a llamar al arrepentimiento y al bautismo y a confesar sus pecados, no en el templo, sino fuera del templo. Tome nota con esto de la liturgia.
no se viste de una manera sacerdotal. Su forma de vestir es totalmente diferente a los sacerdotes. Su alimentación es diferente. Entonces viene la pregunta: ¿Juan el Bautista fue un rebelde a la liturgia de su tiempo? Hagan teología, mis estimados. Hagan teología. Vaya viendo cómo lo va a hacer. Le dejo con esa pregunta. Veamos algunas curiosidades, comportamientos y cambios de la liturgia cristiana. ¿Qué tengo que decirle con esto? Curiosidades, comportamientos y cambios de la liturgia cristiana. Yo solamente estoy dando pormenores aquí, muy escuetos, ciertamente, muy escuetos, porque solamente estoy tomando algunos datos para hablar rápidamente, porque estamos hablando, hoy en día estamos dando la clase de introducción a la liturgia. Veamos la Santa Cena. El reformador suizo, Ulrich Zwinglio, esto existió en la Edad Media, 1484, 1531, después de la Edad Media, debo decir, finalizando la Edad Media. Él ordenó que le llevaran los elementos de la Santa Cena hasta los bancos de las personas. Tenemos que hacer esta aclaración. En la Edad Media ya existe la Santa Cena. En la Edad Media, la Iglesia Católica ya está tomando posesión de la Santa Cena. Si está listo para aprender un poco aquí, tenemos que hablar un poquito de este detalle. Lo que conocemos hoy como Santa Cena no es ni siquiera parecido a lo que el Señor Jesucristo estableció cuando estaba con los discípulos. Téngame paciencia para explicar este punto. El Señor estaba celebrando una cena pascual y le dice a los discípulos que eso es lo que tenían que hacer para recordarlo, para anunciar la muerte de Jesús, para anunciar que Él viene pronto, hasta que Él venga, dice. Esto lo vas a hacer en memoria de mí. Esa costumbre o esa forma de comer la cena pascual se fue llevando en la iglesia primitiva, principalmente en Jerusalén, en las casas donde el padre, el jefe del hogar, era quien compartía junto con los discípulos la comunión. Y esto era una forma de comer. La iglesia de Corinto entró en problemas porque los ricos llevaban muy buena comida y los pobres pues llevaban comida de pobre. Los ricos comían aparte y lo que debería haber sido la coinonía, el convivio para recordar lo que el Señor había indicado, ahora tomaban el pan, tomaban la copa de una manera desordenada, según Pablo le está llamando la atención a la iglesia de Corinto. Pasa el tiempo, cuando se les otorga los templos, esto es lo que dicen varios libros, que Constantino empezó a quitar los templos a las diferentes religiones paganas,
que existían en aquel entonces y empezó a otorgar el templo o los templos a la iglesia cristiana. Dicen algunos escritores que se llegó el tiempo de que la iglesia estaba creciendo porque era la religión que ahora tenía un apoyo del emperador. Fue llegándose a fortalecer de tal manera que empezaron a poner obispos en diferentes o para diferentes congregaciones o templos, de los cuales el tiempo de coinonía, del convivio, de la cena del Señor ya no se llevaba a cabo en las casas, sino que ahora se hacía en esos templos. Y fue algo que se le asignó especialmente al obispo. Ya no cualquiera podía compartir el pan. No cualquiera podía hacer la oración por la copa. No me lo crea a mí, investíguelo. Dicen algunos escritores que Constantino era un hombre que adoraba al sol. Por eso cada vez que él se sentaba a la mesa a comer, él tomaba la copa y él cuando iba a comer elevaba su copa ofreciéndosela al sol. Y luego después él la tomaba. No voy a entrar en detalle todavía para los que hablan inglés. El domingo le llaman el día del sol. Los que hablan inglés, Sunday. Día del sol. Constantino levantaba la copa. Se dicen que los obispos que estaban en estas iglesias que habían sido otorgadas por el imperio, ahora ellos cuando iban a ofrecer el vino al Señor, lo levantaban hacia el cielo. Y hasta nuestro tiempo todavía tenemos una denominación muy grande, una iglesia muy grande, que todavía cada vez que van a ofrecer la cena del Señor, levantan la copa y si se dan cuenta, esa copa en esta parte tienen un sol todavía a raíz de todo esto. Entonces, esa costumbre de levantar la copa y de darle el pan a los filigreses, la iglesia que está siendo reformada por ciertos hombres que abrazan la fe en Cristo Jesús y que se están desligando de esta iglesia, de esta denominación. Entre ellos está este reformador Ulrich, suizo, que él ya no quiere que la gente venga a tomar la comunión al frente, sino que él es el primero que ordena que lleven la comunión hasta donde están las personas. Ya hubo un cambio litúrgico ahí. Es algo curioso, esos comportamientos de los que les estoy hablando. Hasta ahí lo voy a dejar esto. Ya lo trataré en algún momento durante este curso. Pasemos a Juan Calvino. Entre el año 1500, entre el año 1500, él recuerde que estos reformadores están en contra de lo que está pasando con lo que muchos le llaman la madre iglesia. Él lo primero que hizo Juan Calvino es que elimina los órganos de tubos. Y él dijo, ya no queremos coros, porque él está reformando, él está trayendo un cambio en la liturgia. Y él dijo, tal iglesia lo hacía así, nosotros no lo vamos a hacer de esta manera. Por eso quita los órganos de tubo principalmente y dice los coros aquí ya. Y ellos empiezan a tener los cantos, la alabanza con sabor a capela. No hay instrumentos musicales. Fue Juan Calvino. ¿Okay? Vaya tomando nota. Curiosidades y comportamientos y cambios de la liturgia cristiana. Los puritanos, estos
eran calvinistas, de Juan Calvino. Dentro de su liturgia cristiana es que ellos multaban a los niños que estaban sonriendo o que estaban jugando en los servicios. Y tenían un ujier llamado un policía para despertar a quien se quedara dormido en los cultos. Esta es la liturgia que se lleva aquí. Recuerde, liturgia es lo que hace el pueblo para con Dios. Ningún niño podía estar sonriendo en los servicios. Si alguien se despertaba, ahí iba el ujier a despertarlo. Ponga atención en esto, porque ellos castigaban con multas a los que faltaban el domingo a sus reuniones. Nadie puede quedarse en casa si no había una multa. Estamos hablando de liturgias, lo que sucede dentro del ambiente de la adoración al Señor. Ya en el siglo XVIII, por ahí en el año 1700, finales del año 1700, principios del año 1800, 300 años después de que Juan Calvino eliminó los coros, 300 años después, los metodistas pusieron a cantar a toda la congregación. Así que si su congregación canta, si todos los hermanos que van a la iglesia cantan, dele gracias a Dios a los metodistas, que porque esto sucedió en el siglo XVIII. Ya hay cambios, grandes cambios en la liturgia del pueblo evangélico. Por eso la pregunta era, ¿cuál es la liturgia que agrada a Dios? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ulrich, Calvino, los puritanos, los metodistas del siglo XVIII, ellos tenían sus propias razones y ellos pensaban que estaban en lo correcto cuando le pidieron al pueblo, a la iglesia, adorar a Dios de cierta manera. Lo hacemos nosotros. Nuestras iglesias tienen un particular estilo para adorar a Dios. Por eso le dije, vamos a mirar diferentes formas de adorar a Dios. No es para criticar, para apuntar de la manera en que se adora a Dios. Todavía hay muchas preguntas que vamos a tener que contestar durante este curso. Vayamos, mis amados, no se me duerma. Si ya se cansó de estar viendo tanta letra nada más sin ningún dibujito por ahí, póngale pausa al video, vaya y agárrese un café. Ya tenemos casi una hora hablando, vaya y agarre un cafecito y lo regresa otra vez a la clase, pero no me deje por ahí. Hágale pausa. Hey, vamos a ver otro cambio. Otro hombre bien importante. Dos hermanos aquí, Juan y Carlos Wesley. Son dos hermanos, dos ministros. Mire, el primero, Juan Wesley, cuando descubrieron que podrían tener luz con ese gas incandescente, él dijo, tengamos los cultos en las noches, porque ya tenemos culto. ¿Qué me quiere decir esto en la historia? Que antes de que se descubriera la lámpara del gas incandescente, no había cultos por las noches. Todos los cultos eran temprano, pero ya aquí se establece en un cambio litúrgico. Ya no es en la mañana, es como ahora. Muchas de nuestras iglesias, incluya por favor la congregación que yo pastoreo, Auxilio Divino, nosotros no tenemos escuela dominical. El domingo nos reunimos exclusivamente para celebrar a nuestro Dios. No tenemos una escuela dominical. Nosotros trasladamos el momento educativo para los días miércoles.
Y los días miércoles nosotros tenemos el estudio de la palabra del Señor, donde todos pueden preguntar cualquier pregunta que tenga que ver con los temas de los cuales estamos tratando. O sea, como se da cuenta, antes existía la escuela dominical, había un librito que le llamaban el expositor y el pueblo evangélico tenía su expositor y todos los domingos iban primero a la escuela dominical y después por las tardes iban a los servicios. Después, con el tiempo, la escuela dominical era primero e inmediatamente era el servicio. Después desapareció la escuela dominical y se trasladó a cualquier otro día de la semana, llámese martes, miércoles, jueves o viernes o los sábados. Pues esto fue lo que hizo Juan Wesley. Cuando vio que había ahora luz, dijo, tengamos los servicios por las tardes. Así que si usted tiene un servicio a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche, dele gracias a Juan Wesley, que dijo, vayámonos al servicio vespertino, nocturno para otros. ¿Qué hizo el hermano de Juan? Bueno, el hermanito Carlos dijo, se ve muy bien los servicios por la noche, pero ¿qué les parece si empezamos a tener himnos para que toda la gente que no conoce al Señor empiece a venir al altar y conozca el poder del Señor? Así que si usted conoce más o menos ese canto que dice, ven a la luz que te da Jesús el Salvador, ven a la luz que te da Jesús el Redentor, de ese tipo de cantos, fue Carlos Weile quien los empezó a componer con el fin de invitar a los pecadores. Esos cantos que están invitando al pecador a venir a Cristo, hay muchos, hay muchos. Fue Juan Weile que se le vino la idea, lo que recibió la inspiración. Y hay un cambio de la liturgia cristiana. Si se da cuenta, y ahí no es un canto para honrar a Dios, y es un canto para invitar al pecador. Son dos conceptos diferentes en la música, en el himno. Cambios en la liturgia. Bueno, por allá a finales del año 1700, porque mire, Carlos murió por ahí en el año 1788. A lo mejor a él le tocó mirar cómo también el metodismo empezaron a llamar a los pecadores al altar. Fueron ellos. Antes del siglo XVIII. ¡Wow! 1700 años pasaron. Del tiempo en que Cristo predicaba. Del tiempo en que Pablo predicaba. Del tiempo en que pasó la Edad Media. Son grandes reformadores. Fue esta iglesia, los metodistas, quienes fueron iluminados para nuestro tiempo, para nuestra época, hacer el llamado al altar. Si alguno ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pase al frente, pase, vengan al frente. Vea, es bien importante conocer la historia de nuestra liturgia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ya nos dimos cuenta que Juan nos llevó a los servicios vespertinos o nocturnos. Carlos nos llevó a componer cantos para invitar a los pecadores, y dentro de los servicios metodistas nos dijeron que pasen al altar. Levantó la mano, pásele, no tenga miedo, pásele, que no le dé vergüenza, pásele. Cristo está aquí. ¿Se acuerdan de aquel coro que cantaba también la iglesia años atrás? Cristo está en la línea, dile todo a él. Cristo está en la línea, háblale, llámale. Y luego dice, ven al altar, hay un lugar, hay un espacio para ustedes. Fue Moody, ¿ve? Ya el llamado al altar ya estaba a finales del año 1700, y en el año 1800 Moody, este gran evangelista, fue el primero que empezó a pedirles a aquellos que levantaron la mano, quieren ser salvos, levanten la mano.
levántese de su asiento y venga y pase al frente. Porque la iglesia ya tenían un llamado al altar. Ya iban al altar, ya la gente empezaba a ir al altar. Entonces ahora empezaban a decirle al pecador, y fue Moody, este evangelista, que empezó a decir, vengan, 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 es tiempo de conocer al Señor. Hasta aquí estamos viendo curiosidades y comportamientos y cambios en la liturgia cristiana, mis amados. Vaya tomando nota, porque es bien importante que usted y yo conozcamos, sepamos cómo es que llegó esa liturgia que nosotros practicamos a nuestras iglesias. ¿Cómo es que nosotros sabemos de esto que está sucediendo en nuestro entorno? Vayamos. Nuestra liturgia incluye elementos que no existieron desde el principio. Tenemos aquí unos púlpitos preciosos y hay otros más modernos. Quería encontrar un púlpito antiguo de lo que usaba la iglesia Pentecostés por allá en los 70, 60, pero no encontré ninguna foto. Pero en muchas iglesias, entre más grande era el púlpito, es que era más poderoso el mensaje que se daba. Era el concepto lo que decían. El púlpito principal tiene que ser gigante, no pequeño. Bueno, uno de los elementos que no existían en el principio, como he dicho en esta clase, no existían los templos. No había púlpitos, ni tampoco había asientos, tal y como los conocemos hoy en día. Obvio. ¿Cuál es el orden del culto? A la hora que usted haga el examen, ese examen parcial de ir a otra congregación y mirar la forma en que se lleva a cabo el orden del culto, es para darnos cuenta los variantes que tenemos, pero casi todas las denominaciones tenemos el mismo formato a la hora de iniciar un culto al Señor, a la hora de hacer un servicio al Señor. Ahí tenemos dos gráficas, dos cultos. Aquí tenemos todos sentados y como si usted puede darse cuenta como que todos están tomando nota por los cuadernos que tienen en sus rodillas, tomando nota como que hay una conferencia de edificación, de desarrollo cristiano. Acá tenemos a personas que parece que van a participar de la comunión del Señor. Es lo que puedo suponer que está pasando. Son dos liturgias y nosotros hemos participado en algunas de ellas. Voy cerrando y vamos a ver las citas bíblicas que tiene el Nuevo Testamento que reflejan la adoración. El mensaje que tenemos ahí en inglés es: acércate, ven con nosotros a adorar. Únete con nosotros, vamos a adorar juntos. Veamos en la adoración al Señor. Mateo capítulo 2, verso 1, nos habla de la adoración de los magos cuando llegaron ellos y adoraron a Jesús. Entonces, con lo que quiero empezar, ellos adoran la liturgia. Ellos llevan ofrendas, incienso, mirra y oro. No van, ahora sí, como dijo
ese artista con las manos vacías. Él no va con las manos vacías. Ellos van con ofrenda para presentársela al Señor. La adoración de ellos incluye, permítame, si puedo abrir mi Biblia en Mateo para dar lectura. Mateo capítulo 2, verso primero, en adelante. ¿Ok? Esto solamente lo tengo ahí para una base, una referencia. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y vea lo que dijo Mateo respecto al acercamiento que tienen estas personas a Jerusalén, porque hemos venido para adorarle. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ellos se dejaron guiar por una estrella para llegar a donde estaba Jesús y lo estaban buscando para adorarle, para adorarle. Ahí no usa una palabra para reconocerlo, para alabarlo, simplemente para saludarlo. Usan el término de adoración a Dios. La adoración. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En el monte de la tentación, cuando Jesús es puesto en las alturas, Satanás pide ser adorado. Esto está en Mateo también, pero en el capítulo 4, en el verso 9 y 10. Lo voy a leer del verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. La adoración en el Nuevo Testamento. Los magos vienen para adorar a Jesús. Satanás le pide a Jesús ser adorado por él. Vaya, qué ironía, ¿verdad? Mientras los magos van buscando a Jesús para adorarlo, Satanás busca a Jesús para que Jesús lo adore a él. Vaya tomando nota. Ahora en Juan, capítulo 4, vemos a una mujer de Samaria. Este es un pasaje muy conocido por ustedes. Jesús empieza a tener un intercambio, un diálogo con esta mujer tocante a asuntos teológicos. La mujer le dice, mis padres me han dicho que en este monte es donde se debe de adorar a Dios. Ustedes los judíos dicen que es en el templo. ¿Se acuerda lo que hizo Salomón? Centralizó. Puso el templo en Jerusalén. Ahora todos tienen que venir a Jerusalén mínimo una vez al año, de 3 veces que el hombre tiene que venir a adorar. Salomón centraliza en Jerusalén. Esta mujer tiene conocimiento y le dice, espérate, mis papás dicen que es en el monte. Ahora, para que tengan una idea, esta mujer sabe que cuando el pueblo de Israel cruzó de allá, de donde vienen, con Josué, cuando cruzan el río, cuando llegan a ese valle de la tierra prometida, de ahí de donde empiezan ya las bendiciones para Josué, cuando cruzaron, ya Moisés ya no está ahí. El primer lugar donde establecen el tabernáculo es en el monte que dice esta mujer.
O sea, ella dice, es que aquí fue donde se puso por primera vez el tabernáculo cuando cruzaron el agua, cuando llegaron, cuando bajaron de allá, del monte Nebo, donde enterraron a nuestro padre, a Moisés, de allá, no, desde allá, aquí, dice, nuestros padres nos han dicho, pero a Salomón se le ocurrió ponerlo en Jerusalén, hicieron el templo en Jerusalén, ahora todos van en Jerusalén. Nosotros los samaritanos creemos que tenemos que ir al monte y Jesús le responde, mujer, conoces historia, estoy parafraseando, no lo busquen en la Biblia. Jesús le dice, mira mujer, te tengo que decir que no va a ser ni en el monte ni en el templo. Aquí para esta parte voy a poner zipper a mi boca, no voy a hablar más. No voy a hablar más. No voy a hablar. Pero Jesús le dijo, ni es en el monte ni es en el templo. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Voy a abrir poquito el zipper. Poquito lo voy a abrir. Eso quiere decir que en la iglesia, en los templos, hay adoradores que no son honestos. Hay adoradores que de labios solo honran a Dios, mas su corazón está lejos de ellos. Cerramos el zipper. No quiero entrar en detalles si solamente están viendo el video. Yo quiero hacerlo esto en público con usted, en vivo. Si hay preguntas, ahí estaré para contestarlas. Pero le habló de la adoración. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la verdadera liturgia que Dios acepta? ¿Cuál es la liturgia correcta? Ya nos encontramos que ni es en el monte ni es en el templo, sino es en espíritu y en verdad. Dios está esperando una liturgia correcta de nosotros, su pueblo. En todo tiempo, en todo momento, en toda época, Dios ha estado esperando una liturgia correcta. Sí, la está esperando. El culto de la iglesia primitiva. Hechos. Estoy abriendo mi Biblia. En el capítulo 2, verso 42. Vea lo que dice. El culto de la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Okay. Hay que investigar, vamos a ir buscando más a fondo. Pero Lucas nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Número 1. 2. En la comunión los unos con los otros. Ellos procuraban la armonía. 3. En el partimiento del pan. Y en las oraciones. Falta ahí que Lucas diera más detalles, otros asuntos que a nosotros quisiéramos saber qué era lo que hacían. ¿Cuál era el orden del servicio? Recuerde que Pablo predicaba largo en algunas ocasiones. Ya se le durmió Eutico y se cayó del segundo piso. Porque la predicación no era de 30 minutos, no era de media hora, no era de una hora,
se extendió, se durmió. Ahí, si ahí hubieran estado aquellos hermanos, ¿se acuerdan los puritanos? Eutico, paga la multa. Porque recuerden que ellos multaban a los que se quedaban dormidos. Pues ahí hubieran cobrado una buena multa. Esta iglesia primitiva está participando de una tradición porque participaban, permanecían en la doctrina de los apóstoles. O sea, esto va pasando tiempo a tiempo, año a año. Ellos ya hicieron una cultura, una liturgia. Es que esto lo hemos venido haciendo, perseveraban. Ellos estaban acostumbrados a orar. ¿Qué nos dice Pablo a nosotros a través de la carta que le manda a los romanos? ¿Cómo debemos de adorar nosotros? Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es que me va a meter en problemas. La iglesia de todos los tiempos, en algún momento se le ha olvidado a ofrecer a Dios un culto racional. Muchas veces ofrecemos a Dios cultos emocionales. Cultos emocionales. No me voy a detener a hablar aquí, ya lo diré en algún momento. Tenemos la tercera clase, creo que lo voy a hablar esto. Un culto racional es un culto que está bien planeado, está bien pensado, que uno se sienta en oración, en un conocimiento intencional para elaborar un buen culto. Y muchos de nosotros, los evangélicos, tenemos cultos emocionales. No se me juzgue lo que voy a decir, pero creemos y pretendemos tener cultos donde el Espíritu Santo nos está guiando sin nosotros planear nada. No se me malinterprete. Yo creo en la guianza del Espíritu Santo y creo que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo en todo servicio, en todo momento. Pero muchos de nosotros, por flojera, por falta de dedicación al ministerio, no nos hemos sentado a planear ni lo que es la alabanza, ni lo que es la adoración, ni la forma en que se recoge la ofrenda, ni la forma en que se presenta el mensaje. Muchos de nuestros cultos no llevan un hilo coherente para adorar a nuestro Dios. En un momento le decimos, es que estoy sintiendo la gloria de Dios, y en otro momento le decimos, Señor, perdóname, mira, aquí estoy. Oye, pues ya le estás diciendo que siente la gloria de Dios y después tienes un retroceso espiritual de decirle, me siento sucio, estoy perdido, estoy pecador. ¿En qué quedamos entonces, pues? ¿En qué quedamos? Pues eso lo vamos a hablar en la tercera clase, el que tiene que ver con la liturgia y nuestro culto. Pablo le dice a la iglesia de Roma, en ese culto racional. O sea, es un culto que está bien pensado, que está obrado, está programado intencionalmente para honrar a Dios. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no está ahí. Óigame, si Dios es un Dios de orden y el Espíritu Santo es
Dios de orden. Entonces, dejemos esos servicios emocionales. Empecemos con nosotros mismos. Que cuando lleguemos a la presencia del Señor, cuando lleguemos a un servicio, estemos racionalmente en el momento. Que disfrutemos, saboreemos cada parte del coro, de la alabanza en la cual estamos participando. Culto racional, ya lo vamos a estar hablando, vamos a entrar a profundidad más adelante acerca del culto racional. ¿Por qué debemos de adorar? ¿Por qué debemos de adorar? Tendremos que decir que la adoración es un deseo innato del ser humano. Esto está en Mateo capítulo 2, verso 11. La cita no la voy a leer ahora. Hágalo usted, deténgase, haga una pausa. Bueno, ¿y qué tal si lo hacemos mejor? Porque luego si no le hace pausa, luego si después se le olvida leer el verso, mejor lo leemos, verso 11. La adoración es un deseo innato del ser humano. Dice el verso 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Quieren aprender? ¿Quieren aprender? La adoración es un deseo innato del ser humano. Estoy hablando de un culto racional, planeado. Mi hermano, planea cada vez que vas a ir a la iglesia. ¿Cuántos servicios a la semana vas? ¿A cuántos cultos? Planéalos. Y que ese deseo innato de honrar a Dios sea ese culto racional. Las personas que vieron a Jesús, que se postraron y adoraron, vea lo que hicieron. Estoy hablando académicamente. Estoy hablando a un liderazgo, a un cristiano fuerte, a un cristiano que sabe lo que es el servicio a Dios. Que tu adoración, mi amado, incluya abrir tus tesoros. Abre tus tesoros. Aprende a hacer un presupuesto con tus finanzas. El diezmo es del Señor. Es mejor un 90% bendecido por Dios que un 100% en tu mano, en tu billetera o en la mía. Aparta lo que le pertenece al Señor y lleva ofrenda a cada servicio. Estos hombres abrieron su corazón a la adoración, pero también abrieron sus tesoros. Eso incluye dentro de la liturgia. Por eso quería leerles este pasaje, porque quería dar este detalle tan precioso, porque hay más bendición en dar que recibir. Sabe que nosotros buscamos y pretendemos que toda aquella persona que va a graduar del Instituto Bíblico sea un fiel diezmador, sea una persona que ofrenda, sea una persona que bendice a otros. Porque hay mucha bendición cuando nosotros damos. La adoración debe de ser cristocéntrica.
cristocéntrica. Que sea Cristo el que es adorado. Esa debe ser nuestra adoración. La adoración debe de involucrar, estoy en el número 3, la adoración debe de involucrar a la totalidad de la persona. Mi mente. Cuando estemos en la iglesia, dejemos de estar pensando en los frijoles. Dejemos de estar pensando en la ropa que tenemos que lavar, en el problema mecánico que tenemos con nuestro carro. Concentremos nuestra mente en la adoración. Culto racional. Bien pensado, bien planeado. Cuando digan, vamos a batir las manos, empieza a aplaudir. Bate las manos. Ese es un culto racional. Cuando el que está cantando, el que está dirigiendo, levantemos nuestras manos al cielo, nosotros nos quedamos allí. Culto racional, con razonamiento, levanta las manos. Estás adorando a Dios. Esa debe ser nuestra liturgia. Liturgia. ¿Cuál es nuestra liturgia? Que involucre todo nuestro ser. Y el cuarto, tenemos que saber y reconocer que no hay un lugar específico para la adoración. Que tú puedes adorar a Dios en el baño, puedes adorar a Dios trabajando, puedes adorar a Dios mientras haces las compras de la alacena, puedes adorar a Dios en la playa, puedes adorar a Dios en la montaña, puedes adorar a Dios en el templo. No esperes a llegar al templo el domingo para adorar a Dios. Adora a Dios en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, a todas horas. ¿Por qué tenemos que aprender sobre liturgia? Porque un día estaremos en el cielo con los redimidos y ahí adoraremos al Señor por siempre. Liturgia. Amados, te he dado unos pormenores de lo que será este viaje tan edificante para nosotros. Yo voy a ser edificado. Cada vez que me encuentre con ustedes, voy a ser edificado. Así que te invito para que nuestra adoración incluya esa manera innata de nuestro corazón de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que todo nuestro ser esté dedicado a la alabanza y a la adoración. Y creo que eso es todo lo que tenía que compartir con ustedes en este día. Amados, quiero agradecer por haber llegado a la grabación y por haberme comprendido de que no pude estar con ustedes el lunes para dar esta clase. Muchas gracias por su comprensión. Espero que sea de bendición este curso para sus vidas.